Clase número 23, 8 de junio del 2020, Comisión 938, Bases Constitucionales de Derecho Privado. Hoy vamos a hablar sobre Derecho Procesal Constitucional, ¿sí? Es decir, que es la última bolilla del programa. El derecho procesal constitucional lo podemos definir a partir de lo dicho por Néstor Sargüés, que es uno de los promotores de la materia en la Argentina, que dice que el derecho procesal constitucional es aquel que se ocupa de la jurisdicción constitucional, la cual estaría integrada por la magistratura constitucional y por los procesos constitucionales, ¿sí? La jurisdicción constitucional puede ser entendida en sentido material, toda la actividad estatal de índole jurisdiccional encargada de decidir en las cuestiones sobre materia constitucional, y podríamos agregarle también materia convencional, o en sentido orgánico con el conocimiento de las pretensiones fundadas en normas de derecho constitucional se atribuye a órganos jurisdiccionales independientes de la común organización estatal. Es decir, lo que yo le agregaría a esta definición del derecho procesal constitucional es la pata convencional. Es decir, acuérdense que en la primera clase que tuvimos hablamos del Estado constitucional y convencional de derecho, en un todo. El 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994, incorpora instrumentos de derechos humanos y son el complemento de la primera parte, y la legislación inferior, en nuestro caso el Código Civil, en el artículo 1 y 2 y 3, pero 1 y 2, tenemos fuentes e interpretación de la legislación civil, del derecho privado, a partir de los instrumentos de derechos humanos y de la Constitución. También se relaciona con la supremacía constitucional, que la vimos en el recorrido que hemos tenido de este cuatrimestre, donde lo que se busca con el derecho procesal constitucional es la preservación de la supremacía constitucional. Es decir, esto requiere de una serie de presupuestos, algunos de ellos con naturaleza que no es estrictamente jurídica, sin embargo, y ya en el plano de lo que podríamos reconocer como dentro del mundo del derecho, es una preocupación central eh, eh, que se va generando a partir de distintos escenarios donde las garantías constitucionales y convencionales son un disparador importante para permitir la protección constitucional. Es decir, no sé si ustedes recuerdan que yo siempre creo que en las primeras clases, en casi todas las clases, cuando hablo de la convención, siempre les cito el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que siempre digo que en lo que es derecho procesal constitucional es importante siempre tenerlo presente para cuando hagamos algún planteo o alguna gestión. El artículo 8 son las garantías judiciales, ¿sí? Donde toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales con competencia que la ampare ante actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, por la ley y por la presente Convención. Es decir, lo que pretende el derecho procesal constitucional es preservar indefectiblemente la supremacía constitucional. Acá viene otro punto de otra bolilla que también vimos, el control. El control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, el control difuso y el control concentrado. Obviamente que del concentrado mucho lo hablamos porque nosotros no tenemos control concentrado, sino que tenemos control difuso. Pero es importante que cuando estudien esta parte para el parcial o tengan en cuenta cómo es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que ya lo hemos visto a lo largo de este cuatrimestre. Y ahora vamos a ir específicamente a cada una de las garantías constitucionales, ¿sí? Que recuerden que lo dije hace un ratito, son las garantías que permiten reclamar cuando existe una violación de un derecho. Estas garantías me permiten a mí poder, vamos a ir a la bolilla anterior, a reparar, a restituir, a que no se viola un derecho, a que un derecho que esté por ser violado, automáticamente yo tenga la posibilidad de hacer las correspondientes acciones para
hacer que se cumpla esta o preservar esta supremacía constitucional. Obviamente que yo acá les voy a citar lo que dijo el convencional constituyente Rodolfo Díaz, pero si ustedes tienen que ubicar a las garantías constitucionales a partir de la reforma del 94, nada mejor que recurrir al artículo 43 de la Constitución Nacional, que dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restringe, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Ven que se parece mucho al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cómo todo esto opera dentro del derecho privado, ¿no? Es decir, cómo yo puedo hacer efectivo, seguramente, cuando no haya un medio más idóneo que la acción de amparo, esta cuestión. Fíjense que yo en la clase sobre emergencia le cité el fallo Smith, ahí pueden ver la disidencia de, creo si no me equivoco, de Bogiano y Maqueda, donde ellos dicen que el amparo no es la medida para recuperar y pedir la inconstitucionalidad, sino que son los daños y perjuicios. Es decir, que son lo que vimos en la clase anterior sobre el tema de reparación y cómo opera la reparación integral y la reparación y los daños, y qué es el daño, y cómo funciona el alterum non ladere del artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces el convencional constituyente decía: no hay garantías, no hay derechos consagrados en la Constitución y en el orden jurídico, si no están los instrumentos para hacerlos efectivos. Ven, a decir, las garantías constitucionales, este mecanismo de garantía que establece la Constitución, son los instrumentos para hacer efectivos la consagración de los derechos de la Constitución. Con este nuevo artículo vamos a acompañar el esfuerzo que hemos hecho por la reforma constitucional de consagración de nuevos derechos, de la institucionalización de una nueva situación de orden jurídico argentino, con la consagración expresa de la institución del amparo, de la habeas corpus y otras acciones armónicas. Está la habeas data, el derecho colectivo. Esto va a permitir que cada ciudadano, en su condición de tal, a cada habitante, a cada miembro de la comunidad de este país, tenga los instrumentos necesarios para hacer valer, en su caso, la vigencia de los derechos que esta Constitución reconoce. Y le agrego que les reconoce la Convención, el derecho convencional, las convenciones, ¿no? Los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es el origen? Todos seguramente lo saben. Son el Leading Case City Code, ¿sí? Que admitieron que es una creación jurisprudencial en la acción de amparo, que en aquel momento no existía el instituto, no existía norma alguna que regulara, comienza como un habeas corpus, pero la Corte Suprema intenta y va más allá de esta inexistencia de garantía alguna que permitiera el amparo de los derechos conculcados por la Constitución en aquel momento, porque no había instrumento de derechos humanos con jerarquía constitucional, esto es antes de la reforma del 94, pero que permitían el asegurar el goce y ejercicio pleno de esas garantías individuales para la plena vigencia del Estado constitucional de derecho. En el caso Siri, se protegía la libertad de prensa frente a una violación del poder público, y este precedente admitió la acción de amparo a partir de la creación jurisprudencial. No me voy a extender mucho sobre estos fallos, porque considero, como venimos viendo, y creo que casi estamos avanzados en el curso y avanzados en la carrera, creo que los tienen presente ambos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción de amparo es una medida excepcional, ¿sí? Que está reservada a cuestiones delicadas y extremas situaciones, en la que la ausencia de otra vía legal, es decir, de otra vía más idónea, pone en peligro los derechos fundamentales del hombre, ¿sí? La regulación legislativa aparece un poco después del año 66-68, donde se sanciona la ley 16986, que reglamenta el amparo contra todo acto de autoridad, mientras que el Código Civil lo regula en una acción que va, acuérdense que este es el viejo código,
el procesal civil y comercial, no estoy hablando del Código Civil, el procesal civil y comercial en el artículo 321, inciso segundo, ¿sí? Una acción sumarísima, ¿sí? Porque lo que tiene de característica el amparo, que es una acción sumarísima, que tiene que ser rápida, ¿sí? Bien lo dice el texto de la Constitución, es una acción rápida y expedita, ¿sí? No es una acción que debe durar 20, 30 años, o 10 años, como puede durar un daño sin perjuicio. La acción de amparo es un remedio excepcional, y es la naturaleza misma del amparo, ¿sí? Nace como un remedio excepcional y residual, siempre y cuando, acuerden, no debe existir otro medio judicial más idóneo. Por lo expuesto y conforme a la normativa citada, podemos afirmar que el amparo es un género de tutela aplicable tanto a la tutela de los derechos individuales y colectivos, y por ello se debe tener en cuenta el amparo en una acción expedita y rápida, ¿sí? Recuerden siempre esto, que es una de las características de la acción de amparo, rápida y expedita, y que no exista otro medio judicial más idóneo. Em, de esta cuestión es interesante que se tenga presente que el amparo, o cuando uno en la profesión tenga que recurrir al amparo, siempre tiene que hacer este análisis fundamental para no terminar en un rechazo de la acción. La Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, en el caso Rosbasco, sostiene que el amparo es una medida excepcional, ¿sí? Y dice, ha dicho, el remedio singular del amparo está reservado solo a delicadas y extremas situaciones en las que, por la carencia de otras vías legales, peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales, requiriendo para su apertura em, circunstancias de muy definida excepción. Ha sido asimismo muy expresa la jurisprudencia de la Corte en lo que se refiere a aventar cualquier posibilidad de judicializar las cuestiones que deben dirimirse en las instancias del sistema republicano de gobierno, cuya legitimidad se funda en el principio de la soberanía popular. Ha dicho la Corte, la razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos desempeñan las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que pueden lesionar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Y se ha señalado, la razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, ni el control del acierto o el error con que ellos se desempeñan las funciones que la ley encomienda, sino la de proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que pueden lesionar los derechos y garantías. Esta es la finalidad, ¿sí?, a partir de esto que ha dicho la Corte Suprema. Hay una gran cantidad de fallos donde la Corte avanza y va moldeando la acción de amparo y esta medida heroica, esta medida excepcional, esta medida residual. El habeas data es una nueva incorporación y la idea central en este punto es la protección de las personas físicas o jurídicas sobre sus datos personales. El habeas data es un instrumento relativamente reciente, vinculado con el auge de la informática, y es consecuencia de la multiplicidad de los archivos de datos acerca de las personas, y constituye esto una garantía que tiende a que todos los habitantes puedan acceder a la constancia de los archivos y controlar su velocidad y difusión. Es decir, tiene un derecho personalísimo de dominio respecto de sus datos personales. Así debe entenderse el término utilizado en este instituto, ya que habeas data significa eres dueño de tus datos o tiene tus datos. Hay una ley que regula la protección de datos personales, la 25326, ¿sí?, que sostiene o tiene como objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos
u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Ven cómo el habeas data se relaciona directamente con recuerden, el 1770 del Código Civil. La intimidad, el honor, se vincula automáticamente con el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, cómo progresivamente la legislación, y esto vuelvo a lo que les dije la clase pasada, las tres calles, ¿no? El derecho público por una calle, el derecho público por otra calle, y el nuevo Código Civil unifica ambas patas o ambas calles, ¿no? Es decir, hoy tenemos un Código Civil donde está la luz de la convención, de las convenciones o los derechos, o los instrumentos de derechos humanos, y está la luz de la Constitución Nacional, que obviamente, como siempre digo, recuerden, los instrumentos de derechos humanos complementan la primera parte de la Constitución. ¿Y qué es un dato personal? Es toda información de cualquier tipo referida a las personas físicas o a la existencia ideal determinada o determinable. ¿Qué es un dato sensible? Los datos sensibles son los que revelan el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual. ¿Qué son los archivos, registros o bancos de datos? Designan el conjunto organizado de datos personales que sean objeto del tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera fuera la modalidad de formación, almacenamiento, organización o acceso. El tratamiento de datos es la operación y procedimiento sistemático o electrónico o no que permite la recolección, conservación y ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación y bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales. El responsable del archivo o registro base es la persona física o de existencia ideal pública o privada que es titular del archivo, del registro o base de datos. Datos informatizados son los datos personales sometidos al tratamiento o un procesamiento electrónico automatizado. Titular de los datos, ¿quién es el titular de los datos? Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegación o sucursal del país cuyos datos sean objeto de tratamiento al que se refiere la presente ley. Usuario de datos es toda persona pública o privada. Disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información no puede asociarse a personas determinadas o determinables. Es decir, ven lo vasto que es la cuestión del habeas data y la importancia que tuvo en la incorporación de la reforma del 94. ¿Sí? Es decir, lo que se busca es la protección de los datos personales frente a cualquier intromisión arbitraria o abusiva que pudiera implicar una violación a la intimidad y a los demás derechos constitucionales, en relación directa con el derecho a la integridad, es decir, con la dignidad humana, el honor, parte integrante de la persona humana, y la igualdad, a peticionar a las autoridades. El convencional también Rodolfo Díaz, que fue el miembro informante de la reforma del 94, sobre este punto, dijo que en el ámbito del derecho personal del mundo contemporáneo, el procesamiento de la información, la acumulación y la circulación han generado amenazas reales a la libertad y a otros derechos personales de los argentinos. Todos nosotros hemos vivido periodos oscuros de la historia nacional, pero gracias a Dios, individual y colectivamente, hemos logrado sobrevivir y superarlos. Esta convención es la expresión histórica, no solamente de nuestra capacidad de supervivencia en esos periodos oscuros de la historia argentina, sino también de nuestra capacidad de superarlos. Estoy convencido de que estamos abriendo una puerta al futuro para dejar atrás este periodo sombrío. No hay ningún convencional sentado en esta sala que no sepa a qué me estoy refiriendo cuando diga que existe un riesgo en la acumulación y manipulación de datos sobre las personas que puede producir un daño actual y real. Dijo Kolausti, el habeas data esencialmente protege la intimidad o privacidad de las personas. El Mejián lo funda en la protección a la intimidad. Badeni expresa que el propósito de la cláusula constitucional es evitar que mediante el uso de la información se pueda lesionar el honor, la intimidad de las personas y sus restantes derechos como consecuencia de una formación errónea o incompleta, obrante en bancos de datos. Ven qué interesante que es como
fuimos recorriendo todo el programa y cómo fuimos viendo punto por punto y cómo en esta parte que uno podría decir, ¿qué tiene que ver las garantías constitucionales, el derecho procesal constitucional, con todo lo que fuimos viendo a lo largo de la materia, lo que respecta al Código Civil, a la Constitución Nacional y a los instrumentos de derechos humanos? Y claramente queda palmariamente demostrado en estas cuestiones que hacen a la finalidad, en este caso de lo que estamos hablando, que es el habeas data. Bianchi, en un comentario de Fallo Urtiaga, dice: la información que toda persona debe tener acerca de los actos de gobierno está en las bases mismas de un sistema democrático por varias razones. En primer lugar, consideramos la libertad de expresión. La expresión no es solamente un acto espontáneo y sin conexión con los otros hacen o dicen, está íntimamente ligado a conocer lo que sucede en los ámbitos públicos y privados. Es muy difícil entonces que pueda haber libertad de expresión sin información. La ausencia de esta última es una suerte de censura previa. No menos cierto es también que la información adecuada sobre los actos de gobierno es una herramienta importante en la lucha contra la corrupción gubernamental. Quien ha llevado adelante actos de corrupción tenderá, naturalmente, a ocultarlos. Por ello, cuando más difícil sea el ocultamiento, menos corrupción existirá y más fácil será obtener pruebas en contra de los responsables. Ven qué interesante también para, para el aspecto de la libertad de expresión, para el tema hay una frase que me gusta decir, que yo hablo del secretismo, de la censura previa, como también a partir del habeas data y del manejo de datos y de la información es importante tener presente estas cuestiones que nos rozan día a día. Vidar Campos decía que el habeas data es conocer también, ¿sí? Arranca del derecho personal a conocer los propios datos obrantes en registros y banco de datos, y de ahí una vez más, una vez conocidos, a modificarlos, rectificarlos, ampliarlos, proteger los datos sensibles, suprimirlos, actualizarlos, impedir la divulgación. Pues bien, no es fácil resumir en un vocablo único el concepto del bien jurídico y de los derechos a los que el habeas data cubre en estos supuestos. Pero más o menos descubrimos coincidencias en algo fundamental. Es la autodeterminación informativa, la libertad informática o la privacidad de los datos lo que se quiere controlar y defender. Diríamos que en torno de ese objetivo, el habeas data busca, en determinados casos, circunstancias que ciertos datos queden reservados y que no se hagan públicos. Es decir, ven la importancia que tiene para la libertad de la persona y la privacidad. Es decir, nadie puede tener esos datos y hacer con los mismos los que quiera. Es decir, es importante saber que yo puedo conocer qué datos sobran sobre mí, yo puedo pedir suprimirlos, yo puedo pedir modificarlos, yo puedo pedir rectificarlos, yo puedo impedir su divulgación, yo puedo pedir actualizarlos. Es decir, lo vasto que es el concepto y la cuestión de la habeas data. Es un amparo especializado, dicen algunos autores, porque en primer lugar cualquier persona puede tomar como primera acción, tomar como saber, conocer de los datos a ella referido y a su finalidad. El derecho a la información no permitiría no permitiría la supresión, rectificación, confidencialidad o utilización de los datos, pero la colección de información de carácter personal debe estar sujeta a ciertos principios, tales como la justificación social, la información, y limitaciones que no funcionan necesariamente con relación a la falsedad e inexactitud. Por ende, aun cuando la información sea exacta, si ha sido colectada con una finalidad y luego usada con otra finalidad, o directamente recolectada con una finalidad ilícita o socialmente reprochable, debe ser suprimida porque afecta a la esfera de la reserva del individuo sin perjuicio de su potencialidad discriminatoria o dañosa. Una vez comprobada la falsedad o discriminación de la información que consta en el registro de datos, la persona podrá peticionar la supresión, la rectificación, la actualización o la confidencialidad, que es lo que le dije en la diapositiva anterior. Es decir,
que hablaba Vider Campos, ¿no? Esta es la finalidad de este amparo especializado. Es decir, entrar en ese banco de datos, en ese registro de datos, que sabemos que hay información, saber cómo obtuvieron esa información, pedir que se pueda suprimir, pedir que se pueda rectificar porque sea inexacta, errónea, porque la información esté mal, actualizar esa información, ¿sí? Porque no responde a un estado actual del sujeto. Mayormente siempre sucede con el estado civil, es decir, casado, divorciado, viudo, es decir, mayormente casi siempre se llega tarde a esa información. Obviamente que no vamos a estar corriendo con un amparo de habeas data por estas cuestiones, pero es interesante tener un ejemplo chiquito y podríamos ir cerca de la mano de cada uno. Es decir, mayormente siempre la información es un poco tardía como llega. Es decir, habría que, en la época de tanta tecnología, hacer más fácil la recolección y la información de determinados datos. Ahora vamos a ver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Es decir, cómo es la competencia. La competencia de la Corte Suprema, estamos pasando a otro punto del programa, la van a encontrar en el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que esto es suficiente como para comprender el tema de la competencia de la Corte. El artículo 117 se diferencia muchísimo del modelo norteamericano, porque la competencia de la Corte no solo es originaria, sino también que es exclusiva. La Corte Suprema es un tribunal de única instancia y que dicta sentencias por la Corte. Las sentencias no pueden ser apeladas a ningún otro tribunal, porque acuerden que en la cabeza del Poder Judicial está la Corte. Únicamente la Corte conoce las causas establecidas en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Que dice, en este caso la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescribe el Congreso. Ven qué interesante, el Congreso, una ley del Congreso, ¿sí? Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusiva. ¿Ven? Acá hay una doble distinción, la originaria y exclusiva y la que establece el Congreso, que después vamos a ver cuál es la que establece el Congreso, ¿sí? Pero esto es importante, que en el 117 se encuentran con la competencia originaria y exclusiva, y la de la regla de excepción o esta de la apelación. La Corte Suprema, a través de sus fallos, ha establecido una doctrina que afirma que su competencia originaria requiere que se trate de una causa o caso contencioso, es decir, que haya una controversia judicial entre las partes en los términos del artículo de la ley número 27, ¿sí? Y que pueda existir una lesión a un derecho que deba ser reparado a través de una sentencia de condena. ¿Qué es lo que tiene importante esto? Que recuerden, todos los asuntos que trata la Corte deben ser casos concretos, casos contenciosos, casos que existe una controversia judicial. No trata cuestiones en abstracto. La competencia apelada deriva, que puede ser ordinaria o extraordinaria, deriva del artículo 24 del decreto ley 1285/58, que enumera los casos de competencia ordinaria. Uno, casos en que la nación es parte directa o indirecta y cuando el valor dispuesto en último término alcanza un determinado monto. Habría que fijarse cuál es el monto en la actualidad. Así, en el caso Anadón Tomás Salvador, contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, del año 2015, declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación para las causas en las que nación sea parte directa o indirectamente. Entonces, el doctor Cornejo se pregunta si es necesario la declaración de inconstitucionalidad de un recurso que tiene más de 100 años de vigencia. Para argumentar la racionalidad del esquema legislativo, la Corte debería probar que hay alguna de esas funciones institucionales que ella se ve impedida de cumplir, que no está en el caso, porque en el primer semestre del 2015
la Corte dio 4.951 sentencias dictadas por la Corte, solo 44 fueron motivo de un recurso de apelación, como en este caso, es decir, el 1%. El doctor Garay coincide con eso y dice que la ley posee en Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos escasa fuerza, que define el rol de la Corte, según la letra de la Constitución, es la ley, es decir, el Congreso, el 117, lo que termino de leer antes de la competencia originaria y exclusiva, es decir, los representantes del pueblo y las provincias. No se conoce que la Corte le haya expresado al Ministerio de Justicia su preocupación por este recurso o la conveniencia de suprimirlo legalmente, sin que el monto que condiciona el recurso acaba de ser actualizado por la Corte meses antes. Y se pregunta, ¿no arbitró la inconstitucionalidad del aumento? Este fallo es un desafío abierto a la autoridad constitucional del Congreso, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos en una discusión sobre uno de los puntos que hace la competencia ordinaria de la Corte Suprema. Otro es la extradición de criminales reclamados por países extranjeros, causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, y cuestiones de competencia que no tengan un superior común para resolverlas. Otros supuestos. La Corte Suprema actúa en los siguientes ámbitos: recursos de hecho, de quejas o directos por apelación denegada, recurso de quejas por retardo de justicia, ¿sí? Cuando se interponen por demora en la Cámara en resolver, o que haya un tiempo atrás que menos recurso por retardo de justicia, teniendo que la Corte le otorgaba prórroga eh, de los plazos, conflictos entre jueces y supuestos de privación o de justicia, avocación, por ejemplo, puede solicitar si una Cámara efectúa un nombramiento de alguien, aunque trabaje en la Cámara, tiene menos antecedentes y carreras que otro, recursos de reconsideración, recursos de revisión, recursos de aclaratoria y reposición de sus propias decisiones, recursos de apelación ante las sanciones disciplinarias a los magistrados por el Consejo de la Magistratura por cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia, casos de competencia apelado derivado que están regulados en el artículo 14 de la Ley 48, en el artículo 6 de la Ley 4055, en el artículo 124, inciso segundo del Decreto Ley 1285/58, en el artículo 256 y 258 del Código Procesal Civil y Comercial. Estos son los otros supuestos donde la Corte Suprema automáticamente también trabaja sobre esto. Ven que no solamente se dedica a los recursos extraordinarios o a recurso de queja o a un recurso de apelación denegada, ¿sí? La Corte tiene un vasto trabajo que es bastante amplio si no se conoce lo mismo. El recurso extraordinario, ¿cuáles son los requisitos comunes? 1. Intervención anterior de un tribunal de justicia. Recuerden que yo les dije, toda acción judicial que llega a la Corte tiene que tener un caso concreto, tiene que tener una causa contenciosa, tiene que haber una controversia judicial. Entonces, indefectiblemente tiene que haber intervenido un tribunal anteriormente. Que esta intervención haya tenido lugar en un juicio, que en el juicio se haya resuelto una cuestión judiciable, que la resolución cause gravamen, y que los requisitos enunciados subsistan en el momento en que la Corte dicta sentencia. ¿Sí? Es decir, si yo estoy haciendo un planteo y ese planteo que llega a la Corte se subsanó por alguna ley, es decir, ya deja de tener razón de ser el recurso extraordinario. Es decir, porque ha dejado de existir al momento de que la Corte dicte la sentencia alguno de estos requisitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, que exista el gravamen, que, no sé, no se me ocurre un ejemplo en este momento. ¿Cuáles son los requisitos propios? Que existe una cuestión federal, simple, compleja, directa o indirecta. Que la cuestión material del pleito tenga una relación directa o inmediata con las disposiciones de la Constitución o ley invocada dentro de él. Que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado, que se trate de una sentencia definitiva y que la sentencia haya sido dictada por el superior tribunal de la causa. ¿Sí? Estos requisitos propios son fundamentales para que, para poder llegar con un recurso extraordinario, o un recurso de queja, o algún tipo de recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero acá específicamente estamos con el recurso extraordinario. Entonces, fíjense cuáles son los requisitos propios
¿sí? Acuérdense, requisitos comunes y cuáles son los requisitos propios para poder plantear el recurso extraordinario. ¿Cuáles son los requisitos formales? Entonces, vendría a ser como la columna vertebral del recurso extraordinario, ¿sí? La introducción oportuna de la cuestión federal. Es decir, recuerde cuáles son los requisitos para poder llegar a la Corte. Entonces, uno de ellos es la cuestión federal. El mantenimiento de esa cuestión federal en todas las instancias. Y la interposición y fundamentación del recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que está en cuenta acá, y ahora vamos a ver, son cuestiones federales. La Corte debe intervenir por cuestiones federales y por elementos que hacen a la cuestión federal. Por ende, ¿qué es la cuestión federal? Entonces, la cuestión federal simple es la del artículo 14, inciso tercero de la Ley 48, que son cuestiones que versan sobre la interpretación de normas y actos federales, y de esa interpretación depende la solución de un caso planteado. ¿Sí? Es una federal simple, es una cuestión interpretativa, cómo se interpreta una determinada norma, y ahí se plantea el caso y se busca la solución del caso planteado. El segundo es una cuestión federal compleja, es decir, aquí existe un conflicto de normas o actos federales o locales y la Constitución Nacional. Si entienden en este caso de la cuestión federal compleja, es decir, está la Constitución o los tratados internacionales y una norma de una provincia X es contraria o tiene un conflicto con una norma federal. Automáticamente se plantea una cuestión federal compleja. Esta cuestión federal compleja puede ser directa o indirecta. Directa cuando se nota palmariamente la colisión, e indirecta cuando por intermedio de una norma comienza un circuito que no se nota palmariamente el conflicto o el choque o la colisión directa con la Constitución. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 14, inciso primero de la Ley 48, y la cuestión federal compleja indirecta en el artículo 14, inciso segundo de la Ley 48. Como colofón, la importancia que reviste el derecho procesal constitucional con relación al derecho privado. Es decir, tiene gran importancia, es importante que lo tengan presente y es importante que le den un repaso a todas estas cuestiones, porque muchas veces derechos conculcados en la ley civil pueden ser resueltos a partir de estas distintas acciones, ¿no? Tengan presente, y es interesante que lo tengan en cuenta como una herramienta, esa medida heroica y excepcional que tiene estas garantías constitucionales para poder resolver la cuestión de fondo de esta cuestión que hace al funcionamiento de todo este engranaje que es nuestro ordenamiento jurídico. Las distintas garantías resultan fundamentales para la protección de los derechos, es decir, nadie puede negar de la importancia que tiene y que reviste estas garantías constitucionales. Cómo opera el sistema interamericano de derechos humanos también, ¿sí? Y la importancia que reviste la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia al principio, a la subsidiariedad que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y la Comisión. Es decir, recuerden siempre que no es una cuarta instancia, no hay una cuarta instancia. Yo les voy a mandar material para que tengan sobre todo el tema de los mecanismos y el procedimiento, una vez agotada en el Tribunal Superior de un país, que en este caso nuestro sería la Corte Suprema, para recurrir ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Espero que les haya quedado claro y bueno, continuamos la próxima.